Tecnología de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos unos invitados de lujo. Siempre tenemos invitados muy importantes a nivel nacional e internacional. Hoy estamos de beneplácito nosotros y es un gustazo muy grande tener hoy a representantes de Unisanitas, porque nosotros que estamos permanentemente involucrados en el proceso académico, vemos con mucha alegría y mucho orgullo de colombianos cómo esta institución cada día está mejor posicionada. El posgrado de gastroenterología que recién acaban de montar ellos, doctor Sabac es su jefe, una idea maravillosa y muy audaz, está consolidado con un gran programa, excelente programa, y siempre le hemos tenido a ellos mucha admiración y mucho respeto. Es para nosotros entonces de mucho gusto, mucho placer y es un honor presentar hoy una actividad que sin lugar a dudas ha permitido que Colombia una vez más tenga un reconocimiento internacional. El tema que se va a tratar hoy es innovaciones colombianas para enfrentar la pandemia COVID-19. Es la forma como estos colombianos han ideado de manera muy sencilla unas estrategias para evitar la contaminación en salas de endoscopia. Nos acompañan hoy el doctor Luis Carlos Sabac. El doctor Luis Carlos Sabac es un excelente médico, es un líder nacional e internacional. Para nosotros es un gusto y le agradecemos inmensamente que haya sacado unos minutos para acompañarnos esta tarde. Él es jefe nacional de gastroenterología de Sanitas. Fue presidente de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva, de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, Asociación Interamericana de Gastroenterología. Es el jefe de un programa maravilloso auspiciado por la Organización Mundial de Gastroenterología en que forma gente de todas partes del mundo en ecoendoscopia. Es pionero de la ecoendoscopia en Colombia y en América Latina. Y es por eso que nosotros como colombianos sentimos un gran placer que esté con nosotros Luis Carlos. Además es una magnífica persona, un excelente doctor, un gran docente. Él se ha inventado algo muy interesante que ha sido reconocido. El video de Luis Carlos, gracias a él, yo he mostrado cosas novedosas de Colombia. Mil gracias, Luisca, por estar aquí. Y también nos acompaña la doctora Claudia Corso, Claudia Corso, que es gastroenteróloga, docente de gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas. Va a hablar sobre uso de nueva máscara facial para pacientes de la unidad de endoscopia digestiva en la era COVID-19. Nos acompaña también la doctora Viviana Parra, gastroenteróloga, docente de gastroenterología del mismo grupo, y va a comentar estas presentaciones el profesor Germán Junca, que es un cirujano gastrointestinal, hace parte del equipo de gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia, y creo que estaremos todos muy contentos esta tarde. Querido Luis Carlos, nuevamente mis más grandes agradecimientos y reitero nuestro propósito de decirte hoy y siempre que te admiramos, te queremos y te respetamos. Luisca, bienvenido, puedes empezar tu conferencia. Bueno, muchas gracias. Antes de la conferencia, quiero agradecer a William Otero por su invitación, a Martín Gómez también que nos invitó. Realmente, pues, para nosotros es un honor hacer parte de este evento, un evento tan conocido y con la calidad que tiene la Universidad Nacional y su departamento de gastroenterología. Nos sentimos orgullosos de estar aquí. Llevamos 12 años con nuestro posgrado y como decía William Otero, vamos, Willy, poco a poco creciendo porque todo es un proceso, 12 años no es nada, pero vamos progresando despacito, pero con mucha fuerza y con un norte claro. Entonces voy a subir la presentación. ¿Se ve la presentación? Sí, Luis Carlos, se ve. Muy bien. Tienes que ampliarla. Perfecto. Ok.
Muy bien. Entonces, la conferencia se llama Nuevos mecanismos de protección para endoscopia digestiva en el tiempo de la pandemia por COVID-19. Este es la programación que ustedes me enviaron, que está muy, muy bonita. Muchas gracias. Cuando el título de esta reunión, William escogió innovación, pues innovación es realmente una nueva idea o un nuevo método, y con eso vamos a comenzar esta charla, la cual fue publicada en Video Gastrointestinal Endoscopy hace unos meses, en mayo, y fundamentalmente se llama Barrera Protectora para Procedimientos de Endoscopia en la Era de la Pandemia por COVID-19, y aquí están los autores. Fundamentalmente, nuestra aproximación fue el alto riesgo que tenemos todos los endoscopistas de estar expuestos a aerosoles que genera la endoscopia. En estudios de este año recientes se confirmaban exposición importante de los endoscopistas con un riesgo potencial de infección durante estos procedimientos. Esto, pues, fundamentalmente nos llevó a pensar cómo nosotros debemos limitar el contacto con el paciente y exponernos menos. Lo segundo, cómo podíamos manejar una herramienta económica y que sea fácil. Lo tercero, que nos sirviera tanto para endoscopia alta como para endoscopia baja. Entonces, comenzamos a pensar, y un día vi que algunos anestesiólogos estaban trabajando, diseñando sus cajas acrílicas, etcétera, y le ponían plástico, etcétera. Y yo dije, deberíamos desarrollar algo parecido para las endoscopias. Entonces, desarrollé una adaptación de una membrana plástica común y corriente, y con cánula de oxígeno, un poco de cinta pegante, y con el protector oral y con el gel para hacer endoscopia, comencé a pensar cómo se podría hacer, y comenzamos a desarrollar ahí con el grupo después la forma de armarlo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, está el plástico que se dobla en dos, y se pone una cinta, la puse en negro para que se vea bien, dejando un pequeño orificio a la entrada. Después introducimos el gel en el orificio que queda, y ya podemos introducir un endoscopio perfectamente con mucha suavidad. Entonces les voy a mostrar el procedimiento tal y como está publicado en Gastrointestinal Endoscopy. Le voy a quitar el sonido para hablarlo en español. Entonces fue publicado en la zona de herramientas y técnicas, y este es el que ustedes pueden ver entrando a Video Gastrointestinal Endoscopy por YouTube. Entonces, nuevamente, estamos hablando de cómo comenzó la pandemia en China, y cómo, pues, desde marzo del 2020 ya fue declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Y desde entonces, pues, todos los países progresivamente, desde el oriente hasta el occidente, fuimos comprometidos, todos los países. Bueno, la endoscopia, pues, como les decía, tiene mucho riesgo de que nos contaminemos, y por eso tenemos que cuidarnos y evitar el contacto con los aerosoles durante la endoscopia, sobre todo en la introducción y en la salida de la endoscopia.
Entonces esto pues, nos motivó, como les decía, al principio en buscar algo que fuera sencillo y económico. Y otra cosa que se puede hacer en todo el mundo, desde África hasta Estados Unidos, hasta Alemania, cualquier país desarrollado. Y afortunadamente hemos tenido eh, muy buenas, muy buen retroceso, pues, pues podríamos decir que nos han escrito varios hospitales del mundo que lo han usado y les ha ido bien. Aquí estoy hablando un poquito de cómo podemos crear algo sencillo y fácil sin la necesidad de exagerar y algo que pueda comprometer todo el mundo, que todo el mundo lo puede usar. Ahí están los componentes. Lo de usual de la endoscopia, que es si damos sedación tenemos oxígeno, pero ahora lo usamos, ya damos muy poca endoscopia sin sedación, pero cuando toca sin sedación también ponemos oxígeno. Y con todos los componentes que les conté. Entonces ahí está cómo se arma la barrera. Abrimos la membrana plástica, la doblamos en dos, ahí está ya doblada en dos, y calculamos más o menos el espesor del endoscopio. Por ejemplo, para ecoendoscopio es un poco más grueso, si el ecoendoscopio es terapéutico, más grueso, si es un colangio también tiene que ser grueso, si es un endoscopio delgado, pues puede ser más delgado. El caso es que tratemos de exponer la menor cantidad de superficie al exterior. Entonces, aquí es como le estamos cerrando, es que es muy sencillo, una cinta que cierra el borde y después queda ya completamente armada y nuevamente ahí como lo están viendo ustedes en vivo y en directo, como decimos, estamos colocando el gel, puede ser silocaína o gel, muchos gel que se puede usar. Una vez se pone, ya vemos que entra muy fácil el endoscopio y se desliza. Aquí estamos haciendo la introducción y cómo se pone sobre el paciente. Entonces, fundamentalmente, debajo de la cabeza enrollamos parte de la membrana plástica y el paciente, pues, en este momento tiene su cánula de oxígeno, tiene su tutor oral para la endoscopia, vamos introduciendo el equipo y vamos dirigiéndolo hacia la boca y en ese momento ya podemos acceder, pues como cualquier endoscopia normal, vamos entrando, vamos revisando y una vez vamos progresando en nuestro endoscopio, es importante que la enfermera tenga firme la membrana, como ustedes ven ahí con la mano de la enfermera abajo, para que no se corra hacia la boca del paciente la membrana y podernos dejar trabajar. Y de salida ya cuando estamos acabando el procedimiento, también lo debe tener estirado para que no nos expongamos. Aquí, ¿qué es lo interesante? Que ustedes ven al salir el endoscopio cómo quedan una cantidad de aerosoles en el plástico que pueden mirar y ahora lo van a ver más de cerca. Ustedes ven toda esa cantidad de aerosoles, todo esto que están viendo es impresionante. Todo eso lo evita la barrera plástica y para nosotros es fundamental la protección. Se pensaba para mis adentros cuando hicimos este video, decía toda la cantidad de aerosoles que hemos nosotros aspirado durante toda nuestra vida, trabajando en endoscopia, quién sabe cuántos virus, bacterias, etcétera, hemos estado expuestos todo el tiempo y ahora que vemos esto, pues está clarísimo. Entonces, ahí es muy importante, así como en todos los instrumentos o elementos de protección personal, la retirada tiene que ser bien hecha para que no contaminemos cuando los retiramos.
que así se ha contaminado mucha gente en Europa y en Estados Unidos. Entonces, estamos retirándolo de una forma envolvente, es decir, todo, y lo vamos envolviendo, envolviendo, envolviendo hasta que queda una bola con el plástico y lo envolvemos en un guante. Así logramos aislar completamente la contaminación del plástico y ya lo podemos desechar. Y en conclusión de este video podemos decir que los procedimientos endoscópicos tienen riesgo de contaminación por COVID-19 debido a los aerosoles que genera la endoscopia, que todas las protecciones derivadas de los elementos de protección personal deben ser usados, que presentamos un método que reduce el riesgo de contaminación. La barrera es barata, fácil de hacer, requiere pocos elementos, puede usarse en endoscopia alta y baja, en todo tipo de endoscopia, y se puede usar de una manera realmente sencilla. Ya con esto termino el video, y para concluir, perdón, aquí voy a salir para volver a la presentación. Entonces, esta semana, miramos aquí, como en la parte de arriba, llevamos 2.138 visualizaciones hace 3 días, lo cual ha sido muy bueno. Aquí hay otros videos de hace un año y de todo, y nosotros ha sido muy bien aceptado por la sociedad médica. Hicimos una encuesta de satisfacción sobre el uso de la barrera de protección recientemente para los procedimientos, y entonces decidimos con todos los autores, la doctora Huertas, el doctor Preciado, la doctora Daniela Sabac, y comenzamos a evaluar las sensaciones que tenían, donde 1 era muy malo y 5 muy bueno, y los intermedios 2, 3 y 4. Entonces evaluamos comodidad, sensación de protección, satisfacción con el uso, percepción de utilidad, facilidad técnica para el procedimiento y facilidad para la colocación y retiro del instrumento. Los gastroenterólogos inicialmente, 22 gastroenterólogos hicieron la encuesta en Reina Sofía, en Clínica Universitaria Colombia, y en comodidad los gastroenterólogos dijeron que era cómoda en 4/5. En los otros ítems, en protección, sensación de protección, satisfacción, percepción de utilidad, facilidad de la técnica y facilidad para la colocación y retiro, colocaron 5, quiere decir muy satisfechos. Los anestesiólogos que trabajan con nosotros durante los procesos en las 2 clínicas, fundamentalmente vieron que en comodidad le calificaron 4/5, y también las otras, la sensación de protección, satisfacción de uso, percepción de utilidad, facilidad técnica para el procedimiento y la colocación y retiro, también estuvieron muy satisfechos. Con las auxiliares de endoscopia de las 2 instituciones, en comodidad la calificaron de 4, sensación de protección 5, satisfacción con el uso 4, percepción de utilidad 4, facilidad técnica para el procedimiento 4 y facilidad para la colocación y el retiro 5. Y yo creo que es importante esta evaluación de las enfermeras auxiliares, porque claro, ellos tienen que hacer algo que no hacían antes. Antes, bueno, la pinza, el manejo de la pinza, de la muestra de la biopsia, etcétera. Ahora tienen que tener también el plástico para que no se corra durante el procedimiento, y obviamente eso lo saca uno un poquito de la zona de confort. Aquí hay las referencias en las que nos basamos para esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Carlos. Muchas gracias. El doctor Junca tiene problemas con la comunicación. Mil gracias. Espectacular. Hermano mío, te felicito. Es diferente oírlo del autor y así habladito en español despacio.
que ver el video como está publicado en EA. Mil gracias, Luis Carlos, y mil felicitaciones. Me encanta el rating que ha tenido y creo que nosotros vamos a empezar a usarlo y haremos parte de tu encuesta de satisfacción para que nos incluya en el futuro en esta encuesta tan maravillosa. La próxima conferencia es a cargo de la doctora Claudia Coll. Muchas gracias. Su conferencia es Uso de una nueva máscara facial para pacientes de la unidad de endoscopia digestiva en la era COVID-19. La doctora Claudia es docente de gastroenterología, Fundación Universitaria Sanitas. Doctora Claudia, mil gracias por estar con nosotros, mil felicitaciones. Puede comenzar su conferencia y bienvenida. Doctor, muchísimas gracias. A ver. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, perfecto, perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es muy valioso para nuestro grupo poder contarles cómo ha sido el desarrollo de esta máscara que ha venido siendo desarrollada básicamente desde el inicio de la pandemia en cabeza del doctor Diego Aponte y el cual quisimos titular una nueva máscara facial protectora para pacientes en la unidad de endoscopia digestiva. Cabe resaltar que ninguno de los autores tenemos ningún conflicto de interés. Como todos sabemos, este virus del COVID-19 tiene una alta capacidad de propagación y esta alta capacidad de propagación puede ser aún más en nuestro medio que nosotros nos desarrollamos día a día, como es la sala de endoscopia digestiva, dado que la mayoría de procedimientos que nosotros realizamos son generadora de endoscopia, de aerosoles, más que todo la endoscopia. Y esta alta facilidad de contaminación debemos entender que no solamente es para nosotros, el personal de salud que se encuentre en la unidad, sino también para nuestros pacientes que ingresan a la unidad. Y hemos visto, buscando en la literatura, que se habla muy bien de todos los elementos de protección personal que deben tener todo el personal de salud en nuestras unidades, pero muy poco se habla, o casi nada, de cómo se deben proteger nuestros pacientes a la hora de ingresar a estas unidades. Es por eso que quisimos diseñar una máscara que fuera para el paciente y que cumpliera con ciertos objetivos, como que tuviera un cubrimiento de mucosas y conjuntivas, un orificio a nivel de la boca que fuera un orificio fácil de manipular, con un sistema de apertura y cierre sencillo, el cual permitiera que se pudiera hacer la endoscopia sin necesidad de retirar la máscara en el momento del procedimiento, disminuyendo así el intercambio de aerosoles y evitando el contacto de manos con la cara del paciente. Queremos contarles que desde el inicio pensábamos en una máscara que no solamente se utilizara durante el procedimiento, sino desde la llegada del paciente, porque creemos que tanto antes del procedimiento como después del mismo, existe un riesgo tanto para el paciente como para nosotros o el personal que se encuentre en las unidades. Bueno, entonces nace así nuestro primer prototipo. A inicios de la pandemia, el doctor Diego Aponte y Valentina Aponte empezaron a idear de cómo podrían realizar una máscara que fuera para el paciente, que cumpliera todos estos objetivos que se plantearon anteriormente. Quedando entonces, esta ya es la idea, el bosquejo inicial plasmado de esa idea que tuvieron ellos, en la cual siempre se consideró una máscara que fuera full face, que cubriera toda la cara, conjuntivas, mucosas, que tuviera, como vemos en el lado derecho, una protección lateral y que tuviera además un sistema de apertura que no necesitara quitarse la máscara y tampoco que fuera de rosca, que fuera fácil su manipulación. Nace entonces nuestro prototipo número 2, que es la materialización de ese sueño. Esta realmente es una máscara realizada en acetato, que si uno se pone a ver bien, era más una careta, y nos llamaba la atención que podía existir muchísimo escape a nivel lateral e inferior, nada más que era un poco rígida en la parte superior. Por eso entonces decidimos cambiar ese material y ya le pedimos al fabricante que utilizáramos acrílico. El acrílico es un material que es muy maleable cuando se utiliza calor, lo cual permite que se adapte muchísimo mejor a la cara de nuestros pacientes, cerrando más ese ángulo que queda entre la cara del paciente y el borde externo de la máscara. Este es el prototipo número 4, porque nos dimos cuenta que en la parte inferior podía existir cierto escape de esos aerosoles. Entonces, como se nota en la parte inferior de la máscara, que la resaltamos acá, lo que hicimos fue mandar a colocar en el mismo material de acrílico un borde horizontal que básicamente queda en contacto con el borde inferior del maxilar inferior, permitiendo que se atrapara aún más esos aerosoles y esas microgotas.
Fue entonces, en este prototipo, cuando decidimos realizar nuestra publicación en Gastrointestinal Endoscopy, y donde publicamos este video que contábamos como toda la experiencia que había sido desde el bosquejo inicial, con las características que anteriormente les mencioné, un cubrimiento lateral, que fuera full face y que tuviera un sistema de cierre y apertura muy sencillo. Muchas veces probamos la máscara, nos preocupaba y nos inquietaba un poco que no se pudiera realizar la endoscopia de una forma sencilla. Nuestro primer modelo, lo que quisimos era tratar de probar desde que el paciente ingresa a nuestra unidad, está en la sala de espera con su tapabocas, se le coloca la máscara, se hace seguir al paciente al sitio donde se va a realizar el procedimiento de endoscopia digestiva superior y se le pide al paciente de forma habitual, como siempre lo hacemos, que se coloque en decúbito lateral izquierdo. Ahí siempre preguntábamos acerca de qué tan cómoda era la máscara, porque para nosotros en esa posición pues, nos llama la atención que podría ser incómodo para el paciente. Se le pide que baje su tapabocas, se le enseña a colocarse la boquilla y ya el gastroenterólogo procede a mover fácilmente el sistema de apertura que les mencioné y introduce el endoscopio. Vean ustedes la cantidad de aerosoles y microgotas que quedan atrapados en la máscara, evitando el contagio tanto del paciente como del personal que se encuentra. Este ya es un paciente de la vida real, previa autorización de consentimiento informado de publicación para el video, y pues se realiza la endoscopia. Realmente todos los del grupo que realizamos la endoscopia no tuvimos ninguna dificultad técnica, tenía buen movimiento el equipo y se podía hacer la endoscopia de forma convencional. Y miren la cantidad, nos llamaba siempre la atención, la cantidad de aerosoles y microgotas y gotas que quedan atrapados en la máscara. Esto se hace en recuperación. Recordemos que queríamos que fuera hasta que el paciente estuviera egreso de la unidad. Finalmente, pues dijimos, yo siempre que hacía procedimientos con la máscara, siempre tenía la inquietud de si existía algún tipo de salida del aire entre el borde del orificio y el equipo de endoscopia, más o menos en este espacio donde se ve en la fotografía del lado derecho, en ese espacio que ve en blanco era siempre como 1 centímetro. Entonces propuse al grupo la posibilidad de hacer algo tipo diafragma que evitara que se saliera y disminuir así la propagación y dispersión de los aerosoles. Entonces, inicialmente lo que hicimos fue utilizar látex convencional, lo recortábamos al mismo tamaño del orificio y lo fijábamos. Pero entonces venía nuestra dualidad porque nosotros queríamos que fuera un prototipo de máscara que fuera amigable con el ecosistema, es decir, que no fuera desechable, y hablando en múltiples oportunidades con diferentes profesores que siempre nos aportaban muchísimo, pues dijimos, vamos a cambiar ese sistema porque este tipo de sistema de diafragma no nos permitía su reuso. Fue entonces cuando nuestro fellow, el doctor Carlos Fuentes, adaptó ese sistema de diafragma y se ingenió este que ven acá, en el cual mejorábamos el grosor, acá utilizábamos caucho como tal, y le hacíamos un orificio pequeño central, un poco más pequeño que el diámetro del endoscopio, se pegaba a una lámina adhesiva, contact, y en la parte interna de la máscara se pegaba. Realmente, técnicamente era muy fácil, nos aguantaba todo el diafragma, todo el procedimiento, incluso procedimientos que eran largos, y nos permitía el objetivo inicial que queríamos, que era que el paciente al retirar el procedimiento, al irse, ya después de haber estado en recuperación, se retirara el diafragma, la máscara fuera desinfectara de forma habitual, tal como desinfectamos nuestros equipos de endoscopia, posteriormente se secaba y se colocaba un nuevo parche. Este es el último prototipo que hicimos. Básicamente lo que quisimos hacer en este último prototipo era mejorar la movilidad de la máscara. No queríamos que fuera una máscara tan rígida que de pronto podía incomodar un poco más al paciente, y además queríamos que fuera más fácil la colocación, y los anestesiólogos aquí nos acordaron muchísimo, de la sonda, de la cánula nasal y de la boquilla. Además, pues si en una emergencia se necesitaba un acceso rápido a la vía aérea, esta máscara se podía retirar de una forma mucho más sencilla que nuestros anteriores prototipos. Como pueden observar, esta última máscara mejoramos el borde lateral, llegaba casi hasta la oreja, mejorando también el cubrimiento lateral de la máscara. Queríamos resaltar que siempre quisimos una máscara que se utilizara desde que el paciente llegaba a la unidad, disminuyendo el contagio del mismo paciente y del personal que se encontraba ahí, durante
la aspersión de aerosoles en el procedimiento y en recuperación. En recuperación es fundamental porque la mayoría de los pacientes que están sedados tienden a cogerse la cara o manipular la cara, y esto también pues, disminuye muchísimo el contagio y el riesgo de contaminación. A partir de la realización de nuestra máscara, surgieron muchísimos interrogantes. Actualmente estamos en fase de publicación de 2 estudios que realizamos de estos interrogantes. El primero era cómo se protegían nuestros pacientes, porque nos llamaba la atención si el paciente realmente estaba llegando con las indicaciones que se les daba. Y en un total de 159 pacientes encontramos, en la mayoría de ellos masculinos, que todos los pacientes que llegaban a nuestra unidad llegaban con tapabocas. Entonces dijimos, bueno, todos llegan con tapabocas, pero están bien posicionados los tapabocas y lo usan bien, y encontramos que el 80% de nuestros pacientes tenían bien ubicado el tapabocas y que un 15% tenían el tapabocas movilizado, o no tenían cubrimiento nasal o lo tenían debajo del mentón. Respecto al tipo de tapabocas, la mayoría de los pacientes, siendo un 60% de los pacientes que ingresan a nuestra unidad, utilizan tapabocas de tela. Un 30% mascarilla quirúrgica convencional y aproximadamente un 8% utilizan ya tapabocas de alta protección como el N95. Y la mayoría de los pacientes utilizaban o reutilizaban, tenían más de 2 usos en el tapabocas cuando llegaban a nuestra unidad, siendo tan solo un 32% nuevos esos tapabocas. El segundo estudio que está en fase de publicación es la evaluación que le hicimos a nuestra máscara. Decidimos, esto es un estudio descriptivo de corte transversal en el cual aplicamos una escala de satisfacción tipo Likert y medíamos de 1 a 5 qué tan satisfactorio era la máscara, siendo 1 muy insatisfecho, 5 muy satisfecho. ¿Y cuáles fueron nuestras variables? Entonces medimos en el paciente la comodidad referida por el paciente, la sensación de protección y la satisfacción del paciente de su utilización, y también le preguntábamos al gastroenterólogo si tenía satisfacción de utilizarla y qué tan fácil era la técnica de endoscopia utilizando la máscara. Pues como le dimos muchas vueltas a todo esto del diafragma, involucramos qué tanta dificultad había para el lavado y para el recambio de diafragma. Fueron 36 pacientes en total, la mayoría de ellos masculinos, con una media de 50 años, y para gratitud nuestra encontramos que para todas las variables tuvimos una media por encima de 4.5. Si lo miramos de forma independiente, en cuanto al paciente, encontramos que la comodidad referida por el paciente y la sensación de protección fue de 4.8 y 4.9 la media, respectivamente. Y en cuanto para el gastroenterólogo, encontramos una media de 4.7 para la sensación de utilidad y de 4.8 para la facilidad técnica de realizar el procedimiento de endoscopia. Todo el 100% de todo en este aspecto de percepción de facilidad y lavado, tuvimos altísimos grados, pues 100% de satisfacción. Entonces, en conclusión, pues como bien sabemos, todos los procedimientos de endoscopia tienen un altísimo riesgo de contaminación de COVID-19 por la generación de aerosoles, que es necesario que utilicemos elementos de protección personal, nosotros y todo el personal de salud, pero también debemos pensar en nuestros pacientes, que fue como nuestro objetivo para la realización de la máscara, que diseñamos una máscara protectora para los pacientes que se utilizara antes, durante y después del procedimiento, y que logramos medir las ventajas de nuestra máscara, como era una máscara de bajo costo, la comodidad que esta tenía, que era amigable con el planeta, que se puede reutilizar en 100% de las ocasiones, que disminuye el intercambio de aerosoles y evita el contacto con la cara del paciente. Y en este último estudio que les presenté, logramos evaluar que además nuestra máscara tiene una buena percepción de protección y seguridad por parte del paciente, una buena percepción técnica por parte del endoscopista y que es fácil de lavar y recambiar el diafragma. Muchísimas gracias por la atención. Muchas gracias, doctora Corzo, por su excelente presentación. Haremos la sesión de preguntas al final de todas las presentaciones. Por favor, las pueden ir dejando en el chat. A continuación, la presentación de la doctora. Por favor.
Viviana Parra, docente de gastroenterología de la Fundación Universitaria Sanitas, con el tema Uso de dispositivo protector de aerosoles en colonoscopia en la era COVID-19. Doctora Viviana, tiene la palabra. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos perfectamente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Al igual que la presentación de la doctora Corso y el doctor Sabac, pues esto surgió, digamos que la idea inicial, a partir de la idea inicial que fue la del doctor Sabac, de protegernos tanto en endoscopia como en colonoscopia. Sin embargo, digamos que quisimos desarrollar un diseño en el cual fuera un poco más ecológico y pues que tuviera la ventaja de ser reutilizable en cuanto a la realización de la colonoscopia. Entonces, esta presentación, voy a... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, doctora, perfecto. Perfecto. Entonces, pues como les decía, esto surgió a partir de la idea de la barrera de endoscopia, que se desarrolló inicialmente pues, con el plástico, la barrera del doctor Sabac, y posteriormente se desarrolló la careta, que también tiene la ventaja de ser reutilizable. Al igual que los dos artículos, que las dos presentaciones anteriores, nuestra barrera también fue publicada en Gastrointestinal Endoscopy. Recientemente, este mes salió la publicación sobre pues, esta barrera de la cual les voy a hablar. Bueno, así como dijo el doctor Sabac al comienzo, digamos que nosotros antes de la pandemia no nos protegíamos en lo absoluto. Esta es una foto tal vez un poco exagerada porque el gastroenterólogo no está ni siquiera con guantes, pero pues nosotros casi que estábamos expuestos tanto en endoscopia como en colonoscopia a todas las secreciones del paciente. Y Viviana, no se ve tu presentación. Me veo, ¿no? ¿Te ves tú, pero no tu presentación? A ver, otra vez. No sé si se está viendo. ¿Sí? Sí, se está viendo, se está viendo. Perfecto. Sí. Ahí Sí, se está viendo. Está bien, Viviana, está perfecto. Sí, se está viendo, se está Ok. viendo. Entonces, pues no teníamos como esta precaución, muchos de nosotros usábamos solo guantes, yo me incluyo en ese grupo, yo no usaba tapabocas para todos los procedimientos, y pues después de que vino esto nos empezamos a dar cuenta con la barrera inicial, que fue la que el doctor Sabac nos expuso, que realmente sí estábamos muy expuestos a todo este tipo de secreciones. Actualmente pues es muy diferente, nos protegemos un montón, tenemos este tipo de problemas, yo personalmente tengo este tipo de problemas con el tapabocas y las gafas. Bueno, inicialmente pues fue la parte de la endoscopia, con la barrera que ya les expuso el doctor Sabac, posteriormente la máscara también ya expuesta, pues nos intentamos un poco por desarrollar una nueva técnica para la parte de protección de colonoscopia. ¿Y por qué la importancia en la colonoscopia? Porque bien sabemos ya que el virus se ha detectado en las heces porque tiene una gran afinidad por los receptores CK2 que se encuentran no solamente en las células alveolares, sino en la mucosa oral, en el esófago, en el ilion, en el colon y en las vías biliares. Esto tiene una gran importancia porque al ingresar el virus al citoplasma, realiza una síntesis de proteínas, se realiza el ARN viral, se crea un nuevo virus que es liberado al numen intestinal y posteriormente excretado por las heces. Entonces, si pensamos en esto, sabemos que tenemos una gran exposición si hacemos pacientes COVID positivos asintomáticos, pues en pacientes que tengan indicación de hacer colonoscopia que tengan COVID actualmente. Entonces, pues surgió, digamos que la importancia de protegernos en colonoscopia y desarrollamos una pantaloneta. Esta pantaloneta, digamos que sí existe de forma desechable, muchas unidades la utilizan. Sin embargo, pues queríamos hacer algo reutilizable y algo que fuera un poco, que protegiera realmente un poco más para el procedimiento. Hicimos al igual que la doctora Corso les expuso anteriormente varios diseños
Inicialmente, pues utilizamos una tela que era solamente, pues como para empezar el diseño, en el cual empezamos a hacer con un orificio como en el que se observa en los pantalonetas desechables que venden para colonoscopia. Nos inquietaba un poco en la parte del tacto, de hacer la inspección anal y el tacto, por lo cual siempre pues, pensamos en hacer otro orificio adicional de tal forma que se pudiera hacer el tacto, se pudiera cerrar ese orificio y posteriormente por el otro orificio, por un segundo orificio, hacer la colonoscopia. Inicialmente, pues este fue nuestro primer diseño. Acá se observa el pantalón. La tela, pues, inicialmente fue blanca. Ahí ven cómo intentábamos hacer. Digamos que la idea también fue con el diafragma del cual Claudia les habló, con acetato y con caucho. Es un caucho de guante de cocina que desarrolló el doctor Fuentes, fue el que se ingenió este diafragma. Lo utilizamos también en la colonoscopia, pero no sabíamos cómo hacer para que el caucho estuviera pegado a la pantaloneta. Ahí se ve que lo pegamos con cinta, por supuesto, en ese momento no nos funcionó porque eso se despega con el gel. Entonces la idea a través de la cremallera era hacer el tacto, cerrar la cremallera y posteriormente por el orificio ingresar el colonoscopio. Ahí se observa que eso no funcionó muy bien, se despegaba con el gel. Entonces desarrollamos, la idea fue conseguir un mejor material. El material que usamos para las batas para hacer colonoscopia es un material repelente. Digamos que tenía una gran ventaja porque tenía mínimo de repelencia al agua del 80% y en las 50 lavadas seguía teniendo 70%. Entonces este fue nuestro diseño final, en el cual está este material repelente al agua con una resistencia del 80% y le quisimos hacer varios cambios a la pantaloneta como ustedes la conocen. La primera cosa que le hicimos fue un ajuste con cordones elásticos tanto en la parte de la cintura como en la parte inferior, en las piernas. Esto tenía dos ventajas. La primera ventaja, pues que digamos que disminuía un poco el riesgo de salida de heces, digamos cuando son muy líquidas en la colonoscopia, a través de cualquiera de los dos orificios, disminuyendo un poco más la exposición del gastroenterólogo. Y dos, que nos permitiera hacer menos tallas, ¿sí? Que fuera tal vez una o dos tallas nomás, de tal forma que no tenga que haber un stock de 3 o 4 tallas en la unidad, sino que fueran una o dos tallas máximo, de tal forma que pues esta era la ventaja de estos cordones. La segunda cosa que desarrollamos, ya viendo que no nos funcionó pegando el diafragma, fue hacerle un bolsillo. Este bolsillo se diseñó del tamaño de un carnet. Se coloca, este diafragma es desechable, es la única parte de la pantaloneta que es desechable. Se pega al acetato el caucho y se hace un orificio menor, más o menos de 5, con una grapadora, de tal forma que el colonoscopio entre con cierta resistencia. Obviamente se le debe aplicar lidocaína y que fuera un poco, que tuviera como un sello entre el colonoscopio y el diafragma. Entonces, colocamos el bolsillo como en la altura del ano, como lo observan en esta foto, y en la parte superior se observa la cremallera de la cual ya les habíamos hablado. Entonces, esta es la idea, hacer el orificio con la cremallera y por debajo el diafragma en su bolsillo. La única parte desechable, como les decía, es el bolsillo. Se ajusta, la parte inicial es que el paciente se ajusta los cordones y posteriormente, como observamos acá, se hace la inserción del diafragma dentro del bolsillo. Acá observamos ya dentro del procedimiento cómo se puede ver bien cómo se puede hacer bien la inspección y hacer el tacto. Posteriormente ingresamos el colonoscopio a través del diafragma. Y en esta imagen ya podemos ver cómo el gastroenterólogo puede hacer adecuadamente la colonoscopia sin ninguna dificultad,
Acá se observa cómo se ve el sello entre el diafragma y el colonoscopio. Y vemos en esta imagen, en este video, cómo es realmente repelente al agua el material de la pantaloneta. Digamos que una vez termina el procedimiento, el paciente él mismo debe retirarse la pantaloneta de tal forma que se disminuya completamente el riesgo si el paciente tiene COVID o es asintomático. La idea es que el paciente se traslada a la sala de recuperación, posteriormente al vestier donde se retira el pantalón, se deposita en el container de la ropa contaminada y se realiza posteriormente el lavado y desinfección de la pantaloneta. Bueno, como conclusiones de este dispositivo, pues tenemos que es cómodo para el paciente se lo utiliza, digamos, se lo puede colocar solo. Tiene una ventaja adicional y es que le brinda intimidad al paciente, cosa que muchas veces nosotros pues ya no tenemos tanto en cuenta porque estamos demasiado acostumbrados a hacer este tipo de procedimientos, pero pues para un paciente sí es muy incómodo estar desnudo en una sala de colonoscopia, porque pues no está acostumbrado a este tipo de cosas. Entonces digamos que esto le brinda cierta intimidad y es mucho más cómodo para el paciente. Es económico, la pantaloneta en total tiene un costo aproximadamente de 20.000 pesos con la ya diseñado. No dificulta en ningún momento la realización del procedimiento, como lo pudieron ver, y disminuye, que esta era como el objetivo principal para nosotros, la aspersión de materia fecal para disminuir el riesgo pues, de contaminación. Y que sea reutilizable, que era la otra cosa que les decía, y que fuera una talla única. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Viviana, por su excelente y didáctica presentación. En este momento vamos a hacer algunos comentarios de la presentación y posteriormente las preguntas que han sido echadas. Este fenómeno de la infección por SARS-CoV-2, de la pandemia por COVID a nivel mundial, que ya nos ha afectado en los meses de este año, pues ha traído un cambio en la cultura de la realización y ejercicio tanto de la medicina en términos generales como de la gastroenterología. Una frase utilizada por la doctora Viviana en el hecho de que antes de que todo esto sucediera, muchas personas en gastroenterología no utilizaban las medidas básicas de protección universal, pues hacía que estuviéramos expuestos durante la realización de los procedimientos a toda esta serie de microorganismos que pueden transmitir infecciones. Esto es nuevo para nosotros, pero realmente en la historia de la medicina la posibilidad de transmisión de infecciones y el estudio de esto viene desde finales del siglo XIX con el doctor Fluke, que demostró la transmisión por gotas de saliva y secreciones nasales de infecciones como la tuberculosis. Y desde 1897 indujo al doctor Jan Mikulicz al uso de mascarillas quirúrgicas y a propender por la protección por parte del personal de salud con estas mascarillas realizadas inicialmente con telas de algodón y con gasa. El estudio de los aerosoles pues ha venido incrementándose en las últimas décadas. Se ha conocido mejor el comportamiento físico de estas partículas que alcanzan un tamaño entre 10 y 100 micras y que tienen un comportamiento diferente a las gotas. Estas partículas pueden permanecer suspendidas en el aire durante mucho más tiempo del que se creía inicialmente, durante varias horas, y es solamente el flujo y las tasas de flujo de aire dentro de las salas de endoscopia las que van a determinar por cuánto tiempo puede haber riesgo de contagio. De allí que hoy en día pues se recomienden, además de las medidas de protección personal, la utilización en las salas de mecanismos de recambio de flujo de aire que antes probablemente no se estaban utilizando y que en algunos países como en Estados Unidos se habían descontinuado desde hace 4 años.
durante la realización de las construcciones de salas de cirugía y unidades de endoscopia, y que debe ser retomada actualmente. Esto ha llevado, en términos generales, a que los médicos en diferentes especialidades y nosotros los gastroenterólogos y personas que realizamos la endoscopia y que nos exponemos a los aerosoles, pues tengamos que desarrollar el ingenio para la creación de todas estas medidas de protección que ustedes han comentado hoy, utilizadas en su servicio y que se han universalizado. Medidas que ojalá sean reutilizables, de bajo costo, fáciles de implementar y que se puedan utilizar en todo tipo de pacientes. Además de los dispositivos que ustedes han comentado realizados con plástico, con la pantaloneta para el uso en las colonoscopias, pues conocemos también la utilización de las cajas de acrílico. En algunos servicios, por ejemplo en el nuestro, a veces hemos implementado la utilización de los tapabocas mismos del paciente con un pequeño orificio por donde quepa el equipo de endoscopia para disminuir la tasa de exposición a estos aerosoles. Y el trabajo mancomunado, por ejemplo, con los anestesiólogos para lograr unas sedaciones de buena profundidad al momento del inicio del examen, que es cuando más se desencadena fenómeno tusígeno y de pujo que puede aumentar la salida de aerosoles. Muchos de los estudios que se encuentran en la literatura experimentales pues no pueden reproducir lo que sucede realmente al momento de la endoscopia. El tamaño de las partículas, la distancia a la cual se expelen, no llena propiamente los requisitos de lo que está sucediendo en la realidad, y por eso la extrapolación de estos resultados a nuestra práctica diaria aún es muy compleja y no llena pues completamente lo que quisiéramos todos, que es poder reproducir experimentalmente para medir el efecto de todas estas medidas en la disminución de la exposición y el desencadenamiento de contagio en personal de la salud, que escuchamos cada día que es mayor la tasa de personas infectadas del personal de salud, de auxiliares, enfermería y de los médicos que están realizando los procedimientos y exponiéndose a estos. Muy bien, vamos a trasladar algunas de las preguntas del chat a los doctores Sabá, Corso y Parra. La doctora Melissa Bastidas los felicita por la presentación y le pregunta al doctor Sabá ¿cuánto tiempo más o menos se demora en la creación de su sistema de protección antes del procedimiento endoscópico? Y si hay alguna medida que hayan hecho respecto a la posible retención de CO2 con este sistema que está utilizando actualmente. Bueno, gracias, doctor Junca, por su preámbulo muy interesante y algunas ideas que aportan mucho, primero históricas y luego actualizadas. Pues la pregunta es muy buena, doctora Melissa. Lo primero, ¿cuánto tiempo duramos haciéndolo? Unos 40 segundos, no más. Ya nosotros tenemos las membranas plásticas dobladas en pequeñas, simplemente se abre, se pone la cinta y se lubrica ya para arrancar, eso no demora nada. ¿Qué opinamos de la retención de CO2? Es que no es un cierre total lo que da la membrana, porque la membrana por el lado de la cabeza del paciente sí va debajo de la cabeza, por el lado nuestro va hacia abajo, pero no sella 100%, entonces digamos que la concentración de CO2 no es total y los métodos de endoscopia pues no duran tanto, salvo que tenga que hacer uno algún procedimiento más prolongado, pero no hemos tenido ningún problema con CO2 y los anestesiólogos han estado muy pendientes de eso. Por el otro lado, es importante decir que uno no puede medir exactamente qué porcentaje de aerosoles estamos reteniendo,
pero lo que sí podemos decir es que estamos reteniendo muchísimos aerosoles que de otra forma los tendríamos en nuestro cuerpo. Entonces, no hay nada 100%, pero sí un gran porcentaje de ellos, y yo creo que lo que alcanza a pasar es mínimo en nuestra observación y cómo quedan las bolsas plásticas. Realmente, el desarrollo ahora que se está haciendo con el pantalón que contó la doctora Viviana y la máscara que diseñó inicialmente el doctor Aponte y con todos los del grupo se fue mejorando, así como el plástico y todo el grupo con la doctora Huertas y Preciado para hacer mejorar cada vez más la membrana, pues son, digamos, desarrollos grupales que tenemos para tratar de ver cómo nos contaminamos menos los médicos. Esto es fundamental. Muchas gracias, doctor Zabal. Doctora Corzo, quisiera preguntarle si tienen información acerca de si algunos otros grupos en Colombia, en Latinoamérica o en otras partes del mundo están utilizando los aditamentos o estos insumos que ustedes nos han presentado, si hay alguna estadística al respecto. Y segundo, si han tenido por parte del personal de salud, pues su personal de gastroenterología, casos positivos de infección por COVID hasta este momento. Bueno, muchas gracias por su pregunta, doctor, muy interesante. Respecto a la primera pregunta, la máscara la hemos comentado con muchísimos profesores, nos han preguntado muchísimo, pero realmente no tenemos información si la están utilizando o no. Nosotros dejamos abierto la utilización de este prototipo final de máscara y pues cada uno que la desarrollara, pero no pusimos ninguna limitación para su uso. Y pues hemos visto bastante interés en su uso. Es una máscara que es realmente económica, teniendo en cuenta que es una máscara reutilizable, tiene un costo de aproximadamente menos de 10.000 pesos. Y en cuanto a la segunda pregunta, no hemos tenido ningún caso, afortunadamente, de infección por el virus. Muchas gracias, doctora Corzo. Doctora Parra. Un comentario, doctor Junta. Sí, doctor Junca, un comentario respecto a su pregunta. Sí hemos tenido un feedback, el doctor Manut Butani del Anderson en Houston dijo que le estaba usando y nos felicitó respecto a la barrera plástica. El doctor, ¿cómo saben? Bueno, era jefe de la clínica Camello de Rochester, pero ahora está trabajando en una misión en Addis Abeba, en África, y desde África nos escribió diciendo que la estaban usando. La Organización Mundial de Gastro pidió que si podíamos publicarla y pues que la usaran en sus páginas. Y también hubo una llamada de Ucrania. Hay un mensaje diciendo que la estaban usando. De Latinoamérica, muchos mensajes de gente que la está usando y ha sido pues muy bien recibida en lo que sé, no está cuantificado. Muchas gracias, doctor Zabal. El doctor Jairo Rodríguez pregunta, primero da las felicitaciones por la excelente presentación. Quisiera preguntar qué elementos de protección personal deben portar tanto el endoscopista como todo el personal en la sala de endoscopia. Doctora Viviana, si nos quiere comentar cuáles mecanismos de protección personal están utilizando allá en su servicio. Bueno, muchas gracias por la los mecanismos de protección que estamos utilizando tanto los auxiliares como los gastroenterólogos, los fellows, los residentes, todos estamos utilizando tapabocas N95, monogafas y careta, guantes en doble par de guantes y la bata de antifluidos. Eso para nosotros. Y el paciente siempre debe ingresar con tapabocas, idealmente quirúrgico, pero pues muchas veces sí tienen el tapabocas de tela.
pero nosotros utilizamos pues todos los elementos que están requeridos cuando son procedimientos con aerosoles. Sí. Doctora, ¿están haciendo procedimientos con pacientes sin sedación, solo con anestésico tópico? Muy poco, casi que solamente cuando están contraindicados, pero casi que el 99% son pacientes con sedación. Perfecto. El doctor Diego Aponte, también del grupo de Sanitas, desea hacer unos comentarios. Doctor Aponte, tiene la palabra. Adelante. No, primero que todo, quiero decir que me siento muy honrado. Quiere decir dos cosas. Primero, volver al alma mater en gastroenterología con estos profesores tan brillantes que nos enseñaron tantas de estas cosas y de ser innovadores, pues es muy bueno volver y con una invitación de parte de ellos a nosotros. Lo segundo, decir que pues me siento muy orgulloso de las presentaciones y de las innovaciones de los doctores que acaban de presentar, nuestro profesor Luis Carlos Sabac, que generó una idea y de ahí surgieron muchas ideas más, y un trabajo en conjunto, como se deben hacer las cosas, de innovación, y que obviamente nada está inventado totalmente, son simplemente ideas, son simplemente aportes, y lo más importante, de trabajo en grupo, con la idea de que cada uno trata de poner un granito de arena por el bienestar de nuestra humanidad. Y entonces felicitarlos por este simposio tan bonito, tan interesante, donde aprendemos tanto, y resaltar el trabajo en grupo de todos y recalcar a mis profesores, tanto de Sanitas como de la Nacional, que he tenido la fortuna de tenerlos conjuntamente a todos para que salgan cosas buenas como esta, y a los alumnos que vienen demostrándonos que se puede hacer cosas muy bonitas por el bien del mundo. Gracias. Muy amable, doctor Aponte, gracias por sus palabras. Doctor Otero, si usted quiere hacer el comentario final y cierre de la reunión. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Junca. Nuevamente agradecer al grupo de Sanitas, a Luis Carlos Sabac, a Diego. Diego, gracias por tus palabras tan amables, Diego. Sabes que te queremos mucho, te respetamos mucho y te admiramos muchísimo. A Luis Carlos, no hay palabras para decir que es un líder nacional e internacional y nos honra con su amistad y sus enseñanzas. A la doctora Claudia Corso, Viviana Parra, magnífico. Un día me acabo de acordar yo aquí ahorita que Carnegie dijo: el día que yo muera, quiero que en mi epitafio digan: aquí yace un hombre que trajo a trabajar con él gente mejor que él. Yo voy a decir es que, así no lo voy a decir yo ahorita, sino que yo creo que cuando Luis Carlos se muera, si yo estoy vivo todavía, yo voy a poner un epitafio que diga: aquí yace un hombre que vino a trabajar con él gente tan buena como él. Creo que cuando yo veo a Luis Carlos, y me parece exactamente lo mismo que ver a un caballo pasofino colombiano. Detrás de él van unos potros muy interesantes, retomando la antorcha, y creo que tu sabiduría, Luis Carlos, tu experiencia, tu don de gente y la forma en que estimulas a tu grupo, hoy día da un testimonio fiel de cómo tu universidad y tu posgrado de gastroenterología hará historia en este país y en este continente. Muchas gracias a todos, queridos amigos, doctoras. Diego, no hay palabras, te quiero mucho, te admiro mucho, y como siempre, hacia adelante, y gracias por acompañarnos y respaldarnos en esta actividad académica que es muy importante para América Latina. Muchas gracias a todos, muy amables. Gracias a todo el grupo de Sanitas. Muchas gracias. Muy amables. Buenas noches. Gracias, William, por tus palabras. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos, hasta luego. Ahí vimos a Chao. Carlos Alberto Donés, Cuídate mucho. persona muy querida que apreciamos mucho. Igualmente, mi doctor.